Dos Fundente Fundación y 2R Radio Tejiendo Cultura presentan Cocina Artesanal con Claudia Zapata. Dirige arquitecto Jorge Enrique Santa Cruz. Producción técnica Dreamforce TV. Bienvenidos. Buenos días, bienvenidos todos. Gracias por prestarnos su atención. Hoy estamos en el quinto programa de Cocina Artesanal, comida saludable y sabrosa. Pero además de la alimentación, ustedes saben que tocamos muchos temas que tengan que ver con el bienestar y la salud. Y por eso hoy tenemos un invitado de lujo para mí. El doctor Meneses es muy conocido aquí en Cali, las personas que están acá, pero para los de afuera que no lo conocen, tiene una clínica acá, tuvo un episodio hace años cuando estaba más joven, tuvo un episodio de cáncer que fue solucionado con sus mismos tratamientos. Es médico y cirujano con especialización en medicina vegetal y hoy viene a tratar varios temas y a contarnos y aconsejarnos cómo mantener nuestra salud. Sí. Recuerden que el tema o el himno de este programa es una canción que se llama La Huerta Tiene Son. Es del grupo Campo y Sabor y desde aquí le damos un saludo a Balita, León Octavio, que es el director y el compositor. Bueno, bienvenidos y entremos al tema de una. Doctor, gracias por venir, por sacar el rato, por compartir con nosotros y cuéntenos todos sus interesantes temas. Muchas gracias por la invitación. Hace rato también quería como volver otra vez a hacer ya habíamos hecho en video también. Sí. Gracias y todo el honor y gloria a Dios, siempre se lo doy. Y aquí para ayudarlos, disfrutando de un delicioso jugo de Solanum Betacia, ¿sí? Para los que no sepan qué es el Solanum Betacia, porque yo soy farmacólogo vegetal, entonces es el tomate de árbol, una de las frutas que tiene todos los minerales. El único mineral que no tiene es el yodo. De resto tiene todos los minerales y es una de las frutas con el menor índice insulínico que pueda presentar dentro de las frutas, porque la mayor parte de ellas pueden incrementar insulina, ¿no? Sí. Entonces, en el caso del tomate de árbol, muy bajo índice insulínico, todos los minerales, o sea que deberían de tenerlos todos en casa, todos los mayores, y esta receta está fabulosa, me encantó. ¿Cómo es la receta de este Sí, tomate? bueno, ese es el jugo de tomate, pero está hecho en una infusión de albahaca morada que tiene un color muy lindo, poderosos antioxidantes y tiene un trocito de penca sábila y una cucharada pequeñita de avena. Ya, se licúa y listo. Excelente, Sí, precioso. queda Bueno, muy rico. por aquí de nuevo, como para recapitular, los que no me conocen, mi nombre es Nelson Eduardo Meneses, soy egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira en el pregrado. Luego, haciendo cirugía en la Universidad del Cauca, pues pasé bastantes situaciones principalmente asociadas a salud, que nunca las comenté en el aula, nunca las dije, pero que tenían que ver principalmente con un linfoma que luego fue tratado. Y ese linfoma me hizo ir debido a su gravedad, porque estaba con bastante metástasis, me hizo ir a otras partes, Brasil, Perú, me hizo ir también a México, me hizo ir a Cuba. En fin, muchos de mis ahorritos que he tenido como médico se fueron en pos de mejorar mi salud y aprendí mucho porque iba como paciente y me quedaba como alumno. Luego volví y dije, por aquí es que le entra el agua al coco para ayudar a la gente, para ayudarme a mí mismo, porque vi los resultados y dije, ¿dónde podemos homologar esto? Y empecé a hacer la especialización en la Juan N. Corpas como farmacólogo vegetal. Es una especialización de 3 años, incluyendo todos los tiempos idos y venires. Y nada, me encantó porque puedo mirar la parte científica, donde puedo ayudar, donde puedo mirar las combinaciones de diferentes fármacos
Ujú. En cuanto a las plantas, hay que tener cuidado porque a veces las utilizamos de manera natural, pues eso está bien, sobre todo los naturópatas y sobre todo muchas personas que saben empíricamente y tienen ese conocer ancestral de las plantas, Ujú. entonces saben de etnobotánica y lo utilizan, Sí, pero no todo el mundo lo hace y puede cometer errores, sí. porque no estamos exentos de efectos farmacológicos con las plantas. Entonces, a veces la gente utiliza Namú para algún tipo de infección y la planta contiene muchos metabolitos. Unos se llaman primarios, otros se llaman secundarios y terciarios. Ajá. Digamos que los primarios son como cuando uno quiere obtener vitaminas, los secundarios cuando uno quiere obtener un fármaco simple que se pueda absorber por vía oral y los terciarios los que pueden ser sacados para una síntesis de manera parenteral luego ser utilizados. ¿Ok? Exacto. En español, vamos a tener cuidado con las plantas. Vamos a Sí. tener cuidado con las plantas hay que indagar sobre ellas, no ir utilizando plantas por plantas. Para darte un ejemplo, una preparación de infusión de caléndula basta con un solo pétalo de caléndula. Y a veces llegamos y chumbulum, toda una flor de caléndula ahí, Todo ¿sí? el ramito. Exactamente, eso nos puede hacer cambiar las prostaglandinas que son necesarias para que nuestro sistema gástrico esté funcionando adecuadamente. Nos Ujú. baja el dolor, sí, pero puede cambiar el potencial de hidrógeno del estómago, ¿sí? Ujú. Entonces es tan importante por eso conocer un poquito las plantitas. Sí, venga, doctor, yo le complemento ahí para corroborar si esta información está bien. Con respecto a lo que el doctor dice, cuando uno abusa, es que es como una sobredosis de cierto producto, sea vegetal o lo que sea. Correcto. Por ejemplo, cuando uno cocina el brócoli, yo el brócoli le saco los tallitos, pues, y los cocino no más de 4 minutos. Pero antes yo el tallito lo picaba pequeñito, lo cocía, lo asaba con pimienta, aceite de oliva, hasta que un día vino un amigo, él es ingeniero, él es químico, Sí. y él me dijo, ese tipo de tallos, si uno los consume en exceso, ellos forman unos oxalatos y esos son los que dan piedritas en los riñones o en algunos lugares que después hay que evacuar y todo eso. Sí, sí. Entonces es en el mismo sentido que vienes diciendo. Exactamente. Sí, por ejemplo, punto uno, tener en cuenta de que la mayor parte de las plantas son lastimosamente para obtenerlas fumigadas. Entonces estamos Sí. teniendo problemas con agroquímicos. Ujú. Punto dos, que la gente a veces quiere utilizar el vinagre para lavar y utiliza vinagre ese que consigue industrializado. Y ese vinagre industrializado ya de por sí trae metales pesados, porque Ay, utiliza ácido acético que forma una eso reacción me... junto con la fruta picha, entonces genera algunos metales pesados. Entonces, en lugar de agregar, De en lugar quitar. de quitar, estamos agregando más daño. Ujú. Y tercero, la mejor manera de lavarlos sería utilizar bastante agua con limón y cúrcuma para dejarlos ahí reposando. Sí, hay otras personas que tienen otros métodos muy interesantes de lavado también y son válidos, pero el vinagre ojalá lo hagan en casa. Sí, yo Ujú. sé que hay muchas recetas naturales muy buenas. Pero Sí, díganos una, para que la sencillo, gente haga sencillo, uno. sencillo. Picas una manzana, la metes con medio litro de agua, agregas sencillamente unos 200 gramos de panela orgánica, lo dejas tapado en un frasco de boca ancha, colocas un guante de látex encima para verificar que cuando suba el guante de látex es que ya ha generado suficiente reacción de fermentación. Ah, ¿Sí? qué Abrimos un bien. rótico por uno Perfecto. de los deditos del guante y dejamos otros 4 días más. En ese momento ya estamos listos con vinagre para empezar a utilizar. Ujú. No sacamos la parte de abajo de la fruta que se está fermentando porque ahí se va a formar una madre, ¿sí? Que es la que vamos a llamar luego madre vinagre, ¿correcto? Y que realmente es un acumulado de microorganismos, saccharomyces, ¿sí? Que van a permitir luego una siguiente fermentación. ¿Listo? Ay, qué Y rico. de esa manera tenemos un vinagre que puede servirnos para lavar las frutas, para lavar los alimentos, las verduras, ¿sí? Entonces, por ahí es que tenemos que tener cuidado. Lo que te dijo tu amigo es completamente cierto, ¿sí? Ujú. Hay que tener cuidado con las crucíferas. Estamos hablando de brócoli, estamos hablando Coliflor. de col de Bruselas, estamos hablando de coliflor, ¿sí? Porque ellas en su tallo pueden formar oxalatos. Mm. Ahora, una cosa importante, eso de manera oral. Ajá. Pero se ha descubierto que, por ejemplo, el tallo, que lo desperdiciamos, no se debería desperdiciar porque es buenísimo para el cabello.
¿sí? Ah, Se quita el tallo y luego se hace un cocimiento con romero y es bueno para el cabello principalmente, no para que se caiga, sino para mantener el cuero cabelludo libre de psoriasis, por ejemplo. qué ¿Listo? interesante. Eso es muy positivo. Esa farmacología vegetal que me estudia y que me encanta, por cierto. Y a mí me suena hermoso, me suena Es que sagrado. realmente al que le gusta le sabe, porque yo tengo ex compañeros que lastimosamente tengo que decirlos, salieron de farmacólogos vegetales a seguir gerenciando un EPS, salieron de Ah, farmacólogos vegetales y bueno, no, es válido porque obviamente que cada uno tiene que ir donde mejor se sienta. No es pero un no pecado, no es aprovechar un ese pecado. conocimiento. Claro, porque es un conocimiento muy bello y muy grande, Ay, pero y uno sí, lo siente. Yo soy una persona que me gusta hacer senderismo, me gusta hacer ya algo de alpinismo, y en ese contexto uno lo disfruta cuando uno sale. Cuando uno sí. sale, uno dice, qué bonito ver esta planta, esta no la conozco, porque la otra situación es que no somos botánicos. Entonces, a veces piensan que al ser farmacólogo vegetal uno tenga que saber todas las plantas. Ujú. Y resulta que uno sabe solamente las que tienen propiedades medicinales. Ajá, y las que se Y procesan. lastimosamente tengo que decirlo, nos enseñaron la farmacopea europea, ¿sí? No O la sea, nuestra. exactamente, si tú dices, listo, caléndula, limoncillo, Ujú, albahaca, ¿son ujú. medicinales? Sí, claro, son medicinales, pero no son nuestras, ¿sí? Son indoeuropeas, ¿sí? Ay, Es ya. decir, nos conocemos plantas y a veces vamos al supermercado, a la galería y las vemos expuestas, pero no hay de las nuestras, Ay, ¿sí? ¿cuáles son las nuestras? Para darte 3 ejemplos sencillos de las Mm, nuestras. Chía es nuestra, ¿listo? Los pelos del maíz, la mazorca, ¿sí? mm, Son nuestros, ¿sí? Y sí. tienen propiedades medicinales, ¿no? Ujú. Otra que es nuestra y que es natural, ¿sí? Es el borojó, Y ¿sí? el borojo Contiene lo muchas amo, propiedades sí. medicinales. O sea, hay plantas con propiedades medicinales que estamos desperdiciando lastimosamente. Ujú. Pero me encantaría, porque hay muchos estudios científicos y me encantaría hablar de ellos, pero no viene el caso en este momento. Más adelante de pronto lo hagamos. Sí. Pero lo que sí es cierto es que hoy en día estamos viviendo en una situación debido a tanta información que nos Ay, llega que uno no sabe si sí o si no. Sí, toma mucha agua. Luego, tomar agua es dañino para la salud. No consumas leche. Se han estudiado las propiedades de los productos de la toferrina de la leche. No consumas carne. Se han estudiado que las proteínas de la carne mejoran el índice de fuerza muscular. con el huevo, es otro que tiene Exactamente. mala fama. Entonces empieza a haber un proceso en el cual las personas entran en una duda ni la tenaz, ¿sí? Sí, sí. Entonces, cuál es la situación de un farmacólogo vegetal? Es tratar de estudiar, porque es médico, por un lado, por Ujú. otro lado, tiene estudios científicos, por otro lado, puede asesorar científicamente a una empresa, por ejemplo, un laboratorio, y por otra, puede meterse de lleno en la parte no botánica, ¿sí? O Ujú. puede ejercer en todas si les queda el tiempo, ¿sí? Que es Sí, lo que a veces trato de hacer, ¿sí? sí. En ese proceso, uno tiene que tratar de ayudar al paciente a aclarar esas dudas, ¿sí? Ujú. Lastimosamente, y me ha tocado vivirlo, porque es que hay una situación, es que hay 3 tipos de personas: el ignorante, Sí. ¿sí? El, Que ne- está sí, cómodo sin saber. exactamente, el ignorante. El número 2, el necio, Ajá. ¿sí? El necio y el arrogante. Esos son los 3 tipos de personas. El necio no le interesa saber, no le interesa saber. Y es un problema porque puede tener un conocimiento, puede tener inteligencia, pero no le interesa, ¿sí? Tú le puedes estar diciendo, como me ha pasado muchas veces, atentos, y me pasa, voy a decirlo de esta manera, cuando les digo, no se hagan operar porque puede ser contraproducente, chúmbulo, se hacen operar. Ah, No te sí. hagas la quimio porque puede ser contraproducente en estos momentos, porque no es que esté en contra de la quimio, ojo, Ujú, ¿sí? Hay procesos donde se necesita, pero hay ujú. otros donde yo veo tan cerrados a los oncólogos en cuanto a que quimio, solo quimio, quimio, y yo digo, pero dejen respirar el organismo. Eso digo El yo. pobre organismo está tratando como el hígado se sobrecarga, Mm, de por sí se carga. Imagínate que antes el hígado se cargaba o con quimio o con alcohol.
Sí. Ya hoy en día se sabe que debido a tanta industrialización de la alimentación, se sobrecarga con los alimentos. Los Por carbohidratos supuesto, y la grasa, industrializados por que todo el supuesto. mundo come. Entonces, no podemos satanizar los alimentos, Ujú. sino el abuso de los ultraprocesados, ¿correcto? Que Ujú. es diferente. Sí. Pero me pasa mucho en cuanto volvemos al cuento del necio, del arrogante, en que el necio es difícil porque no se deja explicar, no se deja atender, quiere tener su propia razón. Y me pasa, a Ajá. veces les digo, no quimio, quimio. Y ¿Sí? ahí mismo se van y la... No cirugía, cirugía. O a veces les digo, por el proceso como va, debes hacerte cirugía, no quiero cirugía. Entonces, eso se vuelve tenaz porque es difícil, Sí. aunque yo ya no me rompo el coco. Te lo confieso aquí, yo Ujú. antes llegaba a la casa y no podía dormir. Ay, Yo todos me iba a hemos acostar con pasado. mis pacientes. Me iba a acostar y yo era, fulanito, ¿será que se tomó esto? Fulanito, ¿será que no hizo esto? Perencejito. Pero entonces no estaba teniendo una vida propia, ¿sí? Exacto, y un descanso. Exactamente. Entonces, ¿a qué tengo que hacer? Yo doy mi información, que incluso voy a dar parte de esa ahorita mismo, Ajá. y luego digo, queridos amigos, yo me lavo las manos. Yo no puedo seguir, yo tengo que jugar algo a Poncio Pilato. Doy mi Sí. información, te hago entender que tú tienes la capacidad Que tu de tomar el organismo. toro por los cuernos, de Ujú. responder por tu propia salud. Porque es que Ujú. el problema que hay es que las personas quieren que todo el mundo le salve la papeleta con una Y cápsula, le da el con un poder super al remedio. médico y al otro. No, el Ahí es, poder es tuyo. y muchos pacientes dejan de ir a consulta cuando se confrontan a sí mismos y dicen, ah, no, pero yo pensé que me iba a resolver algo, me puso fue a pensar que yo tengo que hacer todo. Es que es su Ajá, responsabilidad. O sea, yo exacto. no puedo ir a su casa, lastimosamente, sí, no puedo ir a su casa, estarle golpeando Vea, a las son 8 las de la 3, noche. tómese Oiga, ¿cómo tal. está, vecino? Sí, no. Y aquí en Colombia no se hace medicina de promoción y prevención. Mm, mm. La medicina de promoción y prevención debería de ser que por lo menos por barrios o por lo que nosotros, Comuna. edificios, debe Ujú. haber siquiera uno o dos médicos a los que se pague muy bien, ¿sí? Y que además les hagan fiscalía y contraloría a esos médicos, se les pague supremamente bien, los tengan viviendo súper, pero que ellos sean responsables por familias enteras. Exacto, así era la ¿Qué medicina estás china. comiendo vos? Porque, buenas, ¿cómo están? Uy, ¿qué pasó? Y se les metió al rancho. Ujú, Venga, ¿qué pasa con esta alacena? ¿Por qué me tienen pancitos industrializados? ¿Sí? ujú. Porque es que se ha satanizado mucho el pan también, ¿no? Sí. Pero ¿por qué satanizamos el pan? Porque se industrializó, ¿sí? Ujú. Las civilizaciones se formaron alrededor de los cereales. Exacto. Las Y el pan civilizaciones, fermentado hombre, se usa ahí desde los está, ¿sí? egipcios. Las civilizaciones se formaron. Los egipcios, los mesopotámicos se formaron alrededor del trigo, de la cebada, del sorgo, ¿sí? Ujú. Los chinos, de la soya y del arroz, ¿sí? Exacto. Los europeos, alrededor del trigo y de la cebada. Y así seguimos así. En Mesoamérica, el maíz, Maíz. ¿correcto? Y si miramos un poquito más abajo, quinoa, ¿sí? Que es un Ujú. pseudo cereal, pero lo tratan como un cereal. Sí. Entonces, esos cereales fueron la base de las civilizaciones. Sí. Y hoy en día, no, es que si comes ese gluten te va a hacer daño. Es una No a realidad, todo el ¿sí? Es una mundo. realidad, pero ¿por qué? Porque primero se hacen las mezclas inadecuadas, que sería muy Ujú. bueno que alguien con una experticia, yo no la tengo, sí, lo manejo muy, muy superficialmente, pero con una experticia en trofología Ah, pudiese hablar sí. de estos temas, Ujú. ¿sí? Porque muchas veces llegamos y hacemos combinaciones inadecuadas, ¿sí? Ujú. Y yo no tengo nada en contra, por ejemplo, de ciertos emprendimientos que han prosperado vendiendo batidos y jugos. Sí. Eso yo no tengo nada en contra de ellos, pero sí deberían de asesorarse. A veces veo unas mezclas que nada que ver y que terminan generando una elevación de los picos de insulina en el organismo y la persona luego agota la insulina y empieza a tener un riesgo para lo que no está bien hablar de preinfarto ni de prediabetes, pero es un riesgo para adquirir diabetes o adquirir
un posible evento cardiovascular. Ay, doctor, pero ¿Sí? eso que usted dice es muy cierto. En todos esos batidos nuevos que la gente cree que se los está comiendo muy saludable, están mal combinados, frutas dulces con frutas ácidas, acompañantes extraños. Exactamente, sí. Aunque la gente lo ve tan saludable y tan No, bueno, no, no lo es no, y tanto. pasa mucho. Las personas, por lo menos desde el punto de la farmacología vegetal, no aprecia, el público no aprecia que se saquen productos con el sabor original. Porque La la gente, industria ya los alteró sus obvio, por papilas. supuesto, Esa es una pelea que yo tengo con la industria. claro, es que quieren que tenga propiedades organolépticas de mecato y Ajá, no las no tiene, se no las tiene. puede. Es decir, la gente pretende, lo digo por experiencia propia, si Sí. yo saco un producto, ¿sí? De una semilla para obtener un aceite, Ujú, tratando de que sea en frío para evitar que haya alteración en cuanto a la obtención de los omega 7, 9 y 3 que tiene esa semilla, ¿sí? ujú. No puedo alterarlo, no puedo generar calor, no puedo generar cambios de refinamiento, Del refi. no puedo generar cambios con otras sustancias que vayan a agregarle sabor y a dejarlo, Diablo. o que lo vaya a pasar por un filtro para dejarlo insípido. Porque cuando yo hago eso, me empiezo a tirar el producto y antes lo sobrecargo con cosas que no son benignas para el Que organismo, no se para necesita. nada. Y entonces cuando la gente, tú le das, porque yo lo digo con pena, pero es la verdad, en una Sí. ocasión llegó un señor y me dice, uff, doctor, pero eso sabe feo, no me gustó el sabor de... Amigo, si usted quiere Baileys ahí en la esquina puede conseguir. No, o sea, lo digo con pena, pero es la verdad, porque tengo No, una cierta doctor. confianza con mi paciente, pero es Sí, cierto, o sea, es no cierto. podemos estar esperando que algo que viene de la natura, que Ujú, tiene los metabolitos puros, ¿sí? ujú. Sea Que ultraprocesado. está listo para nuestro organismo absorber. Y que ahí es donde vuelve el mercantilismo de los grandes laboratorios, han aprovechado, ¿sí? Ujú. Porque ¿qué hacen? Te embotellan, te encapsulan y ahora sí, papito, ya te hice ese proceso, ya no te vale 40, 50, 70.000 pesos, ya te vale 300.000 pesos, 400.000. o el proceso con ampollas lo hacen entrar hasta en alto costos. Porque Ujú. es la verdad, y así es como está jugando todo. Y Sí. vuelvo al cuento de que tenemos que aprendernos a cuidar. Yo siempre les hablo acerca del animal de la salud. El animal de la salud es un animal de 4 patas y una cola espesa. Pueden imaginarse un gato, un lobo, un zorro, ¿sí? Pero la primer pata es la hidratación, ¿cierto? Sí. Nosotros necesitamos hidratarnos adecuadamente. Hay ciertas fórmulas, a nosotros nos las enseñan en cirugía, etcétera, para hidratación. Fórmulas de Ujú. Schwartz para hidratación, etcétera. Pero lo válido es que después de los 45 kilos hasta los 95 kilos, las necesidades son aproximadamente 2 litros de agua. Por Ujú. eso se habla tanto de los famosos vasos de agua 8 vasos. que hacen casi los 2 litros de agua, ¿cierto? Entonces, aquí viene, necesitamos 2 Ajá. litros de agua, pero el agua solita lo único que hace es refrescar. Entonces necesitamos tomar el agua, pero también agregarle electrolitos. Ajá. Yo, ¿Sí? por ejemplo, doctor, y perdone que lo interrumpa, yo tomo 5 veces al día y el primer vaso es en ayunas. Un vaso de agua, 4 goticas de limón y 5 granitos de sal, o sea, en dosis homeopática, 3 granitos de sal y ya. Para allá voy. Eso lo tomo 5 veces al Claro, día. para allá voy. ¿Por qué? Porque se piensa muchas veces, ¿sí? Se ha pensado muchas veces que necesitamos es megasobres dentro de los electrolitos. No, nuestro cuerpo es capaz de absorber esas sustancias tan minúsculas, casi, yo puedo hablar que casi como nanopartículas. O sea, Sí, nosotros mezclamos para 2 litros de agua 2 cucharadas de jugo de limón, una pizca, dos. estamos hablando de una pizca de sal rosada. ¿Por qué la sal rosada? Es porque tiene ferritina, porque tiene manganeso y tiene boro que no tiene la sal marina normal. En Ajá, su defecto usen más sal marina normal, ¿sí? sí, Pero va y viene. Sal rosada, para dos ¿sí? litros de agua. Esa Y receta está muy buena. una pizca de bicarbonato, ¿sí? Ah, también. Agregamos a toda esa mezcla y aquí es donde la gente dice, pero tanto que luchan contra los carbohidratos, pero para 2 litros de agua, una cucharadita de esas que parece de juguete de miel, no tiene nada que Ujú. ver, Ah, ¿sí? no, eso es Y esa miel. mezcla completa es la solución Ay, con miel. electrolitos que necesitan nuestras células, ¿sí? Ujú. Entonces la hidratación es necesaria. Hay una cosa muy importante. Nuestro riñón tiene un papel fundamental
Tienen múltiples, nuestros órganos tienen múltiples funciones. A veces pensamos que el riñón es para orinar, la vejiga como para acompañarlo, etcétera. No, el riñón tiene múltiples papeles. Transformador, por ejemplo, de la colecalciferol, que es la vitamina D para los huesos, para evitar reumatismos, para evitar osteoporosis. Entonces, si tenemos un riñón seco, no esperen que sus huesos estén bien. Entonces, si la señora no se hidrata y dice, yo tomo agua solamente cuando me dé sed, pues no espere que su columna vertebral sea flexible. ¿Sí? No espere que si se cayó, no le pasó nada. No, le va a pasar algo. Porque no tiene colecalciferol, no tiene una suficiente vitamina D y no tiene cómo hidratar la cortical del hueso. ¿Sí? El riñón además funciona produciendo eritropoyetina, EPO, ¿sí? Que va a permitir de que haya buenos glóbulos rojos en sangre. ¿Sí? Le colocaron, el doctor, le colocaron la primer quimio y eso le cayó esa hemoglobina por allá en 4, le tuvieron que transfundir. Sí, pero tomaba agua y con electrolitos no. Entonces, el riñón tiene múltiples funciones. La otra función del riñón, modular la convertidora de angiotensina. Se produce en el pulmón, pero es el que modula a su vez la presión arterial. Y las funciones de filtro, que es así, todo el mundo habla de que el filtrico del riñón, el coladorcito del riñón, y es muy importante para permitir de que salgan toxinas de la orina, ¿correcto? Ahora, la orina per se, al hacer ese proceso de diálisis, se convierte en un elemento indispensable como antídoto natural del organismo. De tal manera que muchas personas, por ejemplo, para solucionar cistitis, y quiero que las personas que de pronto tienen cistitis crónicas intersticiales sepan esto, pues pueden utilizar su propia orina, ¿sí? Por vía oral, ¿sí? Doc, ¿y es que se van a tomar un vaso entero? No, van a coger un centímetro cúbico de su propia orina, un centímetro cúbico de una solución que es, la conocemos todo, que es el peróxido de hidrógeno, o más conocida como agua oxigenada, y lo mezclamos en un vaso con agua. De esa mezcla, la finalidad de ese peróxido de hidrógeno es generar una reacción con la orina y permitir de que salgan bacterias no deseadas, ¿correcto? Pero que queden las sustancias que dializó la orina y que nos van a servir como antídoto para otras situaciones. Con la mezcla de agua, lo que se va a hacer es sacar con un frasco gotero 10 gotas y se toman en ayunas durante 15 días. Eso para esos casos. O sea, ahí vamos tirando datos. Sí. Pero el riñón es importantísimo. No podemos descuidar el riñón. 3 frutas que ayudan al riñón, ¿sí? Entonces, la primera fruta, ¿sí? Que todo el mundo la hace pasar por verdura, es el aguacate. ¿Listo? Yo misma la considero una verdura. En cuanto a su comportamiento, parece, porque las proporciones carbohidratos versus vitaminas y ácidos grasos favorables, pues es a favor de las cosas buenas. Pero realmente es una fruta. Entonces, el aguacate nos va a servir para el riñón. Pero ¿cómo nos va a servir para el riñón el aguacate? En su semilla. ¿Sí? La semilla sirve para modular la vitamina D y para ayudar a limpiar el riñón. ¿Sí? Otra fruta que sirve para el riñón y que casi no la tenemos en cuenta, ¿cierto? El tomate. ¿Sí? ¿Este que nos estamos tomando hoy o el rojo? No, el tomate es una fruta. O sea, solanáceas son frutas, ¿sí? Y el tomate es una fruta y la creemos una verdura, ¿cierto? Entonces, una el tomate hortaliza la creemos. Ese término está mejor dicho porque son de huerto, pero realmente es una fruta. Y la forma de consumirlo es sin las pepitas, ¿ok? Y sin la piel, porque ahora por los cultivos y por todo es mejor quitar la piel de todo. Por eso es tan importante tener materos en casa, en la terraza, donde sea, para sembrar nuestras propias plantas. Ay, doctor, en el balcón tengo. ¿Sí? Y la tercera fruta que ayuda mucho al riñón, ¿sí? Y que a veces la sacamos como de lado por el sabor, etcétera, pues es el borojo. ¿Listo? ¿Sí? No hay nada más rico que uno coger macadamia, unas 3 cucharadas de macadamia, una taza de agua caliente, un poquito de canela en polvo y 2 cucharadas de pulpa de borojo. Se licuan y ya tú tienes ahí un remedio para tu amigo riñón para mantenerlo filtrando bien. ¿Sí?
Entonces, eso es importante. Bueno, demos una recetica como preparar también las personas el borojó. Por ejemplo, si uno prepara en casa antes una infusión que puede ser de canela o de anís, la deja refrescar y ahí puede hacer el jugo de borojó. En mi caso, yo le pongo un pedacito de penca sábila que acompañe y haga el buen efecto, pero que no se apodere del sabor, y una cucharadita pequeña de avena cocida. Entonces queda un jugo sabroso, saludable, listo para nuestro organismo Y muy absorber. bueno, muy bueno. O sea, Ujú. hay que hablar de la avena, porque la avena se ha tendido Oh, sí. últimamente a satanizar mucho los cereales, ¿sí? Y hay que tener en cuenta de los poderes que pueden tener esos mismos cereales. No puedo pensar solamente en lo malo que tengan, sino en que cómo los puedo preparar para que Combinar eso para... es el poder de la alquimia, digo yo. Sencillamente verificar cómo los puedo preparar de una manera diferente para que sean beneficiosos. Exacto. ¿Ya? La avena contiene alcaloides que son buenos para la salud, Mm. ¿sí? Y una de esas maneras es coger, por ejemplo, la avena y la cáscara de banano, echarle agua caliente y anís. Ya con eso Ay, tú qué tienes un delicia. alcaloide que va a permitir de que se relaje el cuerpo, principalmente en horas de la noche cuando las personas tienen más dolor. Y con Ese la le- cáscara del sí, claro. banano. Y a veces le pregunta a uno, ¿por qué Suena más dolor en rico. la noche? Sí, pues porque en la noche se producen los procesos en los cuales el organismo tiene que liberar cortisol porque estamos en una posición diferente, ¿sí? Ajá. Y el cortisol, si se aprovecha adecuadamente porque hemos comido lo adecuado, pues fantástico, desinflama. Pero si no hace el efecto contrario y acumula aguas, ¿sí? Ah, Y en casi todas las enfermedades hay acumulación de humor, de salidas de líquidos de secreción. Entonces, bueno, eso por ese lado. Entonces, tenemos primer pata del animal de la salud, la hidratación. sí. Nunca consumir, estamos hablando de riñón, nunca consumir agua en horas de la noche. Tratar de, doctor, pero es que yo hago actividad física por la noche. Trate de hidratarse muy bien en el día, ¿sí? Rectifique qué tipo de actividad va a hacer, porque hay actividad 1, 2 y 3, que eso hablaremos luego, pero la Ujú, actividad es fuerte, moderada o leve, ¿sí? Es una ujú. actividad leve. Entonces, ¿por cuánto tiempo la va a hacer? No, por una hora. 250 centímetros cúbicos adicionales en horas de la noche. Ajá, Pero sí va a ser. máximo ya. No, es Sí una va a ser actividad esa. moderada. Ya hablaremos luego de qué es leve, moderado y severo, ¿sí? Ajá. O fuerte. Entonces 500 centímetros. Severo. Ahora sí va a meter con severo. Si usted va a gastar aproximadamente 2.000 kilocalorías o va a correr 5 kilómetros en menos de una hora, eso es una actividad fuerte. Entonces, Ajá. ahí adicionalmente a lo que se toma en el día, ¿sí? Debe haber consumido para por la noche 750 centímetros adicionales. Ay, ya. El clima también lo va a cambiar todo. Ya estamos en un verano traidor, Y ¿sí? aquí estamos en... Mejor dicho, pues hay que aumentar los líquidos durante el día, sumaríamos casi 500 centímetros cúbicos más. Y Ajá. vuelvo y hablo sobre el peso, ¿sí? Si la Sí. persona tiene un peso hasta 95, va con 2 litros, pero si tiene menos de 45 o más de Sí. 95, se hace un cálculo conforme el peso. Supongamos que una persona pesa 100, entonces Ujú. sería por 3, ¿sí? Y sacar que necesitaría aproximadamente 3 litros de agua, ¿ya? Tiene 40 por 3, necesitaría 1.2 litros de agua. Esas son Ujú. como fórmulas que tenemos. Sí. Segunda pata del animal de la salud, que es muy importante. Ya primero vimos la hidratación. La Sí. segunda, la nutrición, ¿sí? Que es un tema de discusión grandísimo, porque uno cada vez que habla de nutrición, todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere saber, todo el mundo, mejor dicho, aparece el berraco de Guacas, el que cultiva, el que no cultiva, el que cosecha, el que la trae, el que quita, el que no cocina, mejor dicho, de todo. Vamos a ver, y comen mal por todos los lados. Es muy cierto. Ahora hay que entender que tenemos algo que se llama franjas de riesgo. La franja de riesgo no es la franja de riesgo. Si está en una franja de riesgo, es una persona que está con diabetes, olvídese carbohidratos. Sí, empiece a Sí. hacer una dieta keto, maestro. Empiece a mirar a ver qué puede Ujú. hacer keto que le pueda alimentar, que tenga omegas 3, que tenga suficiente proteína, Grasas etcétera. Pero aléjese de de los carbohidratos, carbohidratos, de ¿cierto? lenta y de rápida oxidación. Exactamente. Luego mejoró la persona, ya no necesita ni insulínicos ni hipoglicemiantes orales y está en su franja de seguridad. Pues hombre, no satanice los alimentos. De vez en cuando consuma sus carbohidratos sin problema, ¿cierto? Ah, Se sentó con una arepita, con un café y unos huevitos, no hubo problema. Entonces, es eso, es empezar a darse cuenta quién está en franja de riesgo y quién no. ujú. Si no estamos en franja de riesgo,
si no estamos en franja de riesgo, porque si estamos en franja de riesgo hay que pensar en cambios. Sí. Ejemplo, una persona con hígado graso, olvídese que se va a sentar como una fritanga, unas No, empanaditas fritas, no, tiene hígado graso, maestro. ¿Sí? exacto. Ni Pero en tomarse un general, sí, roncito. pero en general lo que se sabe de la alimentación es por medicina tradicional china también. Entonces dice, Esas el mismas. sol sale, el sol calienta la entraña de la tierra y el sol se despide de la tierra para verse con la luna. Una Sí. historia de love story. Entonces, en la mañana el sol sale, de 5:30 de la mañana a 7:30 de la mañana están listas las enzimas digestivas. Ujú. Punto para pensar en el desayuno. Sí. De 11:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, el sol calienta la entraña de la tierra. Es decir, nuestro corazón calienta nuestras vísceras. Ujú. Momento listo y adecuado para el almuerzo. El almuerzo. De aproximadamente las 5:30 de la tarde a las 7:30 de la noche, Sí. el sol se despide para verse con la luna. La luna representa las glándulas suprarrenales. ¿Sí? Qué rico. ¿Por qué? Porque en el pasado nosotros nos acostamos con las gallinas. Sí. Colocábamos la roca en la entrada de la cueva y a dormir, mijo, porque hasta el Pero otro día. yo todavía me acuesto con las Muy gallinas. bueno, muy bueno, muy Sí. bueno. Sí. A Pero, las 8:30. qué bueno. Pero lo que nos trajo la industrialización y La todo este mundo luz. moderno fue luz, trasnocho, oficios que llevaran a la vigilia Ocupación. constante, etcétera. Sí. Entonces, nuestro organismo se agotaba. Entonces, empezó a utilizar las glándulas suprarrenales para producir mineralocorticoides y mantenernos activos. Ujú. Y luego para producir más cortisol y mantenernos relajados. Entonces, Ujú. eso fue una cosa de adaptación orgánica, pero que implicó que consumiéramos alimentos también por la tarde. Sí. Desde 5:30 a 7:30 de la noche es cuando está el momento viable para eso. Y así se cumple lo que se llama ritmo circadiano de la alimentación. Exacto. Si uno está con ese ritmo circadiano, aplausos, ¿sí? Y luego vendrán genios que digan que es que el ayuno intermitente, etcétera, y lo respeto mucho. Es más, yo hago una dieta similar al ayuno intermitente, ¿sí? Ujú. Pero, Cuéntenos. claro, para allá voy. Pero no lo recomiendo hacer en personas que todavía no han empezado un proceso. O sea, eso, el primer proceso que tienen que hacer de ayuno es mantener esa franja de ayuno. Si tú te das cuenta, acabaron a las 7:30 de desayunar, Ajá. u 8 de la mañana, y van a arrancar a las 11:30 de la mañana, estaremos hablando de aproximadamente unas 4 horas, ¿sí? Horitas. Ese es el primero que tienen que hacer, no consumir alimentos entre comidas. Es el primer Ajá. ayuno que tienen que hacer. Ah. Ahora, una persona dice, no, antes yo pico demasiado, ¿sí? ¿Cómo por ansiedad? Pues entonces empieza a consumir alimentos que se llaman alimentos tool o herramientas. ¿Qué son los alimentos herramientas? Los alimentos herramientas son los que presentan una saciedad o mejoran la saciedad sobre el intestino delgado, ¿sí? De tal manera que generen colecistoquinina. Ajá. Es una Como sustancia que hace sentir pleno el intestino. lleno. ¿Como cuáles ¿Sí? alimentos? El maní. Aguacate con aceite de aguacate. Ay, qué delicia. Listo. Número 1, ¿sí? Apio con mantequilla de ajonjolí, Ah, ¿sí? sí. Sidra papa con mantequilla de ajonjolí. Enseguida decimos cómo hacer la mantequilla. No, y ahí está. Esos son saciadores naturales. Ujú. Otro saciador natural es el aceite de Sacha Inchi, ¿sí? Sí. La sa- Capítulo especial. Capítulo especial, ya hablaremos de él largo y tendido, pero Eh, la Sacha Inchi tiene una propiedad que es benéfica para el organismo porque evita que dé ansiedad por alimentos. El Excelente. problema es que, obviamente, nuestros amigos que tienen ansiedad por los alimentos también se han vuelto boquisabrosos, han despertado papilas gustativas solamente para dulce, Ujú. ¿correcto? Y cuando sienten un sabor que es diferente al dulce o tirando amargo, lo rechazan. Entonces, Sí. ahí es donde existe la situación de no adaptación, no lo que nosotros llamamos adherencia a un tratamiento. Ujú. Entonces, eso en cuanto a la alimentación y un puntico más dentro de la alimentación es, ¿qué tipo de alimentos puede consumir una persona? Pues Sí. va a depender de su edad, de su carga física, de Sí. sus limitaciones funcionales, ¿sí? Y aquí es donde tú me dices, ¿cómo así? Y de su grupo sanguíneo.
¿sí? Doctor, y también dice, o sea, el consumo depende de su sexo, aunque ahora todos quieran meter el género, pero un hombre consume, su organismo gasta calorías distinto a como las gasta nuestro organismo Sí, 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 sí. femenino. Y hay que pensar en que hay alimentos que aportan más. Por ejemplo, una fruta buenísima que las mujeres no deberían de soltar nunca es el zapote, ¿sí? Y a Ah, algunas no les gusta porque les quedan las mechitas no, en pero los eso no se dientes, que lava los no, pero dientes. hay gente así. Sí, Hay gente que todo quisiera sí, el parche, ¿sí? No hay gente así, ¿sí? sí. Pero el zapote es una fruta buenísima porque cuando tú ves la forma del zapote, recordando un poquito a Teofastro Paracelso, Ujú, él decía que las frutas similares a órganos similares ujú. sirven para ayudar a esos órganos. Sí, El zapote es un cuello uterino por debajo y es un seno por arriba. ajá, exacto. Ya, esta es una fruta que además se ha estudiado, sobre todo cuando nosotros hablamos de vinagre de zapote, se ha estudiado sus propiedades como antioxidante y como un ayudador a mantener los niveles adecuados de prolactina en el organismo. ¿Sí? Ay, qué Que bien. Y eso es necesario. antioxidantes los amo. Por supuesto, pero para llegar a ese punto. Y hablamos de los grupos sanguíneos que yo creo que condenaron y casi someten a juicio al pobre doctor que en alguna ocasión escribió sobre los grupos sanguíneos, Sí. ¿sí? O'Connor, creo que se llamaba el apellido del señor. Entonces, ¿qué era? Él le llamaba mucho la atención que médicos ayurvedas trataban a los pacientes acorde a sus Sí. grupos, ¿no? Sí, Ujú. pita, landa, sí, Pita, pita, bata y bata y capa. capa. Eso. Sí. No soy muy experto en ayurveda, pero entonces ellos trataban a esos pacientes acorde a cómo era cada paciente en su grupo. Ajá. Cuando él empezó a hacer investigaciones, dijo, Des- mierda, esto es similar a los grupos sanguíneos. Ajá. Sí, o sea, cada grupo pertenece como si fueran los grupos sanguíneos. Y lo lanzó de esa manera, de tal manera que fue condenado porque parecía nada científico. Pues posteriormente apareció, gracias a Dios, una oveja que se llamó Dolly, ¿sí? Sí. Y desde ahí cambió todo porque empezó La, lo que se conoce como mapas genéticos o genomas, ah, ¿correcto? Entonces, de esa manera se puede determinar qué le sirve a cada grupo acorde a sus antígenos séricos en sangre. ujú. Y descubrieron, voilà, que sí era cierto, o sea, más o menos como un 75% de certeza referente a lo que el tipo de sientes. Esa vaina Sí. es cierta. ¿Dónde podemos hacer un examen, por ejemplo, de eso? Si no la echar cuña, en muchos laboratorios aquí en Colombia, ¿sí? Ajá. Ya se puede hacer un examen de mapeo, simplemente sacan una muestra de sangre, te revisan y dicen, ah, usted es del grupo O, del grupo A, listo, miremos a ver, le mandan un cartapacho de casi 100 páginas para que luego las lea, ¿sí? La revise y le dicen qué ejercicios tiene que hacer, Puesto cómo que la tiene que gente ni hacer. lee eso. No, y qué alimentos, esa es la partecita que medio le prestan atención, qué alimentos debe comer y cuáles no debe comer. Mm. Para dar un ejemplo, una, una persona del grupo A no debe consumir carne roja cero, ¿sí? Ah, qué bien. ¿Correcto? Una persona del grupo B debe consumir ave cero. Nada de aves ni que vuelen, ni que corran, ni que naden, ni que atraviesen paredes. Cero de aves. ¿Sí? ¿Listo? Y así van con los otros Por grupos. El su... grupo, por ejemplo, no de consumir lentejas. Y entonces aquí viene que se rasgan la vestidura los amigos de comer carne y dicen, ¿cómo es posible que niegues la carne? Que esto no lo estoy negando yo, lo está negando La en ciencia. efectos científicos, ¿sí? Entonces hay cosas que son así, ¿no? En fin, bueno, y en cuanto a la alimentación, muy importante. De las... Yo siempre les digo 5 4 3 2 1 0. 5 Ujú. 4 3 2 1 0 es 5 porciones de fruta que Ah, no sean de alta madurez en el día, ¿sí? uy, Y que no sean de alta madurez, me refiero a que prefieran la piña manzana a la piña bromil, prefieran la manzana verde a la manzana roja, ¿sí? sí. Prefieran Todo consumir, eso fue. claro, prefieran consumir chontaduro a consumirse un mango maduro, Ujú. ¿sí? Y Sí. así sucesivamente, es decir, frutas con un alto índice de fibra, con un alto índice posiblemente de proteínas, algunas las tienen. Sí, Por carbohidratos, supuesto, vitaminas, minerales. minerales, por supuesto que sí. Entonces, 5 porciones de fruta. ¿Sí? Wow. Más adelante luego hablaremos de cuáles son las más indicadas, sesgar este tipo de frutas, más bien cuando lo quieras como mecatico, como un postrecito, como algo así, pero no lo consumas a diario porque ahí es donde está el problema. Ajá. Tú te emborrachas un fin de semana, ¿sí?
cada 6 meses y te van a decir borracha. No, No, borracha, te quisiste gozar ese momento. ese día fue. Correcto, ¿sí? Eso no te llama alcohólico, ¿sí? Ajá, Pero si en cambio coges una copita como esta, ¿cierto? todos los. Y chumbulú, vinito, es que es vino, es que es resveratrol, Sí, ¿sí? los antioxidantes. A lo, a lo ibérico, después del almuerzo y después de la cena, ¿sí? Ajá, Al cabo de 15 meses, déjame decirte cómo está el hígado. ajá, Igualito al que una persona conocemos como alcohólico, sí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es la frecuencia en la que se utilizan, por ejemplo, esas frutas maduras, ¿ya? exacto. No hay que satanizarlas, pero Ujú. hay otras personas que le dicen, doctor, pero el índice glicémico, el insulínico, eso es cierto, lo elevan, pero si usted va a ver una tajada de pan Sí, industrializado, eleva el índice insulínico al mismo nivel que si yo me comiera 3 bananos. exacto. Entonces, madre mía, madre pura, ¿no? Sí, si estamos en un país de harinarianos, Ajá, el consumir esa fruta no va a cambiar nada mi perspectiva. Ahora, vuelvo y digo, si usted está en la franja de riesgo, no me meta la fruta. ajá. Ni el pan. La última glicemia me llevó a la UCI porque estaba sobre 500. Yo, ¿y usted qué hace comiendo fruta? ¿Sí? Ujú. ¿Usted qué hace comiendo fruta? Es que yo fui y me comí un ceviche de camarón. ¿Usted qué hace comiendo eso? Es un alto índice insulínico con grasa, con tomate, con Ujú. salsas. ¿Sí? Ácido No, úrico de no, todo. ¿sí? Un cóctel. Entonces, 5, 4, 5 frutas, 4 verduras, 4 Cuatro porciones de verduras, verdura al día. sí, al día. No, ¿cómo hago eso? Del desayuno al almuerzo, consúmase un tallito de apio, lo que estamos diciendo, como para que, sí, con apio, un poquito de Ujú. mantequilla de ajonjolí, pues, Sí, sí. En el almuerzo, una buena ensalada. ajá, Entre el almuerzo y la cena, consúmase su aguacatico, pues, sí, que es sí, una fruta, pero le va a funcionar como una verdura, ¿sí? exacto. Y en la cena, nuevamente, su ensalada, Ah, ¿vale? Esa es la disposición que se debe tener. 5, 4, 3 porciones de pescado en la semana. Doc, yo no como pescado, yo soy una persona que cero pescado. Mijo, lamento decirle, y esto aquí es científico, hay fuentes de omega 3 muy válidas desde el punto de vista de la farmacología vegetal. ajá, Usted puede obtener fuentes de omega 3 del coco, de la sacha, del aguacate, del del aguacate, indimán y de muchas, de las ¿sí? Pero semillas. resulta acontece que el ácido docohexanoico solamente lo tienen los peces. Y yo no consumo Hay nada gente que no, animal. y es respetable. Hay gente que dice, no, nada, cero animal, es respetable. Cero animal Pero yo. es una protección a futuro. Ojo lo que voy a decir, a futuro, para evitar el enchaquetamiento neuronal. Doctor, hábleme en español, ¿qué es el enchaquetamiento neuronal? Nuestras neuronas producen una chaquetica que se colocan en sitios, ¿sí? Que la conforman la proteína tau y la beta proteína, ¿sí? Ujú. Esa proteína tau enchaqueta las neuronas para protegerlas del daño que recibimos por radiación, por estrés, por abusos, ¿sí? Sí. Doctor, le juro que yo no cometo abusos en... Sí, pues si usted no hace eso, bien, usted tiene una vida tranquila, porque se va a comprometer en comer pues pescado si usted no lo necesita. ¿Sí me hago entender? Ujú. Pero la mayor parte del común sí lo hace. Se desgasta, Sí. trasnocha. Yo lo Ujú. digo, me da culpa, me da culpa, me da culpa, porque soy noctámbulo, ¿sí? Ah, Entonces no he podido dejar eso que me quedó desde la universidad, ¿no? ajá. Y me la paso es cuadrando cosas, leyendo, mirando, aprendiendo una cosa, otra. Cuando veo, uy, caramba, 1 de la mañana, ¿sí? Pues estoy perdiendo tiempo De valiosísimo. descanso. ¿Qué pasa si eso le ocurre a mi organismo y se está acabando la melatonina que debería de ser para el sueño? Ujú. Empieza a haber una disregulación y aparecen factores estresantes dentro de las células, Ah, principalmente en las linfáticas y en las del sistema nervioso. Entonces el organismo, para protegerme, ¿qué hace? Genera una chaquetica de protección, como cuando uno está cayendo en un aguacero y se pone una chaqueta. El problema es que si usted se queda con la chaqueta y se acabó el aguacero, usted como que empieza, ¿cómo me quito esta chaqueta? Y si se ujú. la colocaron con cremallera apretada y dañada, Ay, eso le pasa a nuestras a neuronas. neuronas. El único que puede colocarle aceitico a esa cremallera y jalarla hacia abajo y quitársela es el docohexanoico.
¿sí? Así que si te cuidas bien, no hay problema. Lleven una vida plena, eviten el alcohol, no se trasnochen, tengan una vida cuasi monje. Gracias, la tengo, por fin llegué a ella. Pero el punto al que yo voy es si no, consuman EPA, ¿sí? Está en, aquí vienen los 7, que Sí. ojo, respetable a los que no consuman 0, pero los 7 que deben evitar la gente del común son, número 1, toyo, nada que ver. Número 2, marlin. Número 3, lenguado. Número 4, basa. Número 5, bagre. Número 6, merluza. Y número 7, ñato. Oiga, ¿Sí? 7 pescados que no se deben consumir. Cero, porque tiene una alta carga tóxica por su mercurio de cantidad, todo, sí. plástico. Exactamente. Ahora, vuelve y juega. Hay personas que per se le dicen a uno a veces no tanto por su convicción de 0 carnes, 0 pescado. Hay personas que le dicen a uno, no me gusta el sabor del pescado. Pues le tocó encapsularse, que es lo triste, ¿sí? Le tocó encapsularse, no hay de otra, o sea, cápsula. A ver, pero doctor, yo sí quiero aprovechar este programa para ir a un punto mío específico y es, yo desde hace 2 años no consumo nada de origen animal. Y yo cada año voy a mi EPS, ruego y peleo para que me manden el examen de los niveles de las vitaminas. Para estar pendiente, si alguna desciende, pues tengo que suplementarme. Pero en todas las veces me han salido buenos, hasta la vitamina B, todas esas. Esa es como la medida de mi salud. De hecho, pues yo no sufro de nada, de ninguna enfermedad, pero esa es como una parte que yo mantengo muy consciente para mirar el estado de mi organismo. Si las vitaminas salen bien, todos los porcentajes, entonces no necesariamente tengo que consumir este omega que tú nos sugieres, o de todos modos lo debería consumir. No es necesario que lo consumas si tienes ese nivel de conciencia, ese nivel de hacerte las cosas. ¿Cómo están los niveles? Y muchas veces no lo contemplan dentro de lo que, bueno, hoy en día no sé cómo se diga los exámenes que estén inscritos y que se puedan prescribir dentro del plan, que antes se llamaban obligatorios, ¿cierto? Allá no se llaman así ya. Ya todo eso de lo robar. No hay que hablar, no hay que hablar. Bueno, no todos son ladrones en la EPS, es verdad. No hablemos en negativo, no hablemos en negativo. Pero el punto es que no están contemplados muchos de los exámenes. Por ejemplo, niveles de vitamina D25 no están contemplados, ¿cierto? Los niveles, por ejemplo, de manganeso no están completados. No están contemplados, sí. Y hay otros niveles que son de minerales y oligoelementos como el zinc, como el boro, que no están contemplados dentro de ese plan. Y el de la que habría que hacerlos. Creatinina. Sí, ese sí está, incluso es parte de los programas que se hacen en adultos mayores y en pacientes que tienen enfermedades tanto del riñón como de azúcar en la sangre. ¿Vale? Bueno. Entonces, vamos por allá. 5, 4, 3, 2. Si ya vamos, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cerramos. 5, 4, 3, vamos al 2. 2 horas de exposición máxima a celulares, a televisores, a pantallas. No, pero es que yo tengo que trabajar aquí frente a esto. Claro, hágalo, pero trate de que su pantalla esté siquiera a 65 centímetros como mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que esa luz blanca-azul genera cambios directamente sobre el nervio óptico y este hace que se bajonee la 5-hidroxitritamina. ¿Qué es eso? Se nos bajonea la melatonina. Tenemos alteraciones del sueño, irritabilidad, entonces estamos al otro día que queremos pelear con todo mundo y nos sentimos la víctima, y si no nos sentimos la víctima queremos decir que yo soy solo y soy la que barre y soy la que hace, o soy solo contra el mundo, y hasta se pone a cantar por ahí discos emo y todo el cuento. No, serio, porque está irritable. Pero más que eso, de melatonina, que es un antioxidante natural. En un pasado se estudió si realmente las radiaciones que producían los celulares tanto los celulares como los equipos electromagnéticos, podían ser causa de tumores cerebrales. Entonces, unos decían que sí, otros que no. Como había una frecuencia, una incidencia dentro de las estadísticas, dijeron es probable y necesita más estudios. Vinieron los estudios y se dieron cuenta de que en los animalitos no causaba nada de eso.
Entonces dijeron, no, lo descartamos. Pero luego otra vez aparecieron pero las nosotros incidencias. somos otro Ahí tipo de vamos. animalito. Este animalito busca ese tipo de luz, los otros la huyen. Entonces ellos le huían a la luz directa, ¿sí me entiendes? Mientras que nosotros somos tan pendejos que somos más animales que los animales que la buscamos directamente. ¿Sí? Y a veces estamos en plena oscuridad y peor, ahí sí. Ahí sí que afecta. Y nos cae a todos, porque yo a veces me pongo a arreglar calendario cuando digo, allá, me pongo audífono y bueno, me acuerdo. Pero de vez en cuando, pum. Llevarlo a la práctica. Miércoles, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Evitemos eso porque lo que se descubrió fue que la bajoneada de la melatonina, que es un anticancerígeno, antioxidante natural, era lo que hacía que aparecieran incidencias mayores de tumores en los usuarios frecuentes e hiperfrecuentes de celulares y de computadores. Bueno, 5, 4, 3, 2, 1. 1 hora de actividad diaria al día. ¿Sí? Entonces, por lo menos derivada en 20 minutos de actividad de esfuerzo que te haga sudar. Doc, pero ¿cómo hacemos eso? Miremos cómo está la frecuencia cardíaca y miremos cuál es la edad del paciente. Si, un ejemplo, una persona tiene 20 años, entonces 220 menos. Pero los que ya pasamos años. De 39 No, también se hace la misma fórmula. Bueno. ¿Sí? Supongamos que una persona va para todos, tiene 70 años. Está haciendo actividad física. 220 menos 70, ¿cuánto le da? ¿Sí? Ahí está. ¿Cuánto le da? 150. 150 debería ser su frecuencia cardíaca máxima. Pero ¿qué tipo de actividad va a ejecutar? Moderada, entonces 120. Muy alta, 150. Y de ahí no se debe pasar. ¿Sí? Por eso es bueno los relojitos de mirar cómo está la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y de ahí no se va a pasar. Pero si quiere hacer actividad para empezar a bajar de peso, para mejorar su flexibilidad, etcétera, trata de llevarla a 150. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? 20 minutos. Eso sería el acabose para el paciente. Sería por 4 periodos divididos. Uno de 5 minutos, descansamos 3 minutos, 5 minutos, descansa 3 minutos, 5 minutos y 3 minutos. Pero que lo haga sudar de esos ciclos, en esos ciclos. 20 minutos de estiramiento. ¡Qué rico! Y 20 minutos de aprender a respirar. Para aprender a respirar, sí nos vamos a tomar, ojalá sea invitado acá, otro programa, porque tenemos que hablar de respiración adecuada. Hay gente que sabe de yoga, ¿sí? Hay gente que sabe de Wim Hof, hay gente que sabe, hay muchos tipos de respiración, ¿sí? ¿Basados en qué tipo de respiración tenemos que hacerlo? Respiración celular, porque acontece que cuando nosotros inhalamos y utilizamos el diafragma, el abdomen y las costillas inferiores, contamos hasta 4, ¿sí? Antes de volver a inhalar y descendemos el abdomen en la exhalación, volvemos otra vez y lo hacemos. Ya hablaremos a profundo de esto. Estamos mejorando el ritmo cerebral, de tal manera que estemos constantemente en alfa, no en beta. Por eso la meditación le ayuda. Por supuesto, y que estemos en alfa de que pasó esto, bueno, puede ser por esto, pasó lo otro, pero que yo sea capaz de ver los toros desde la barrera. Porque si me meto ahí en la barrera, termino enojado, termino disgustado, alguien me dice algo y me provoca sacarle la mano y chantársela, pero porque estoy en beta. Si yo estoy en alfa, si aprendo a respirar de esa manera, voy a poder ver los toros desde la barrera. Y 0, 5, 4, 3, 2, 1, 0, miren esto, 0, es que nada de comida chatarra. ¡Ay, sí! Nos vemos en el próximo programa, muchachos. Teléfono, aunque sea, y la clínica, 318-877-9532. Nos vemos en CREA, carrera 63, 951, Cali, Colombia. Eso. Y aquí dentro de 8 días con el doctor. Gracias. Chao. Dos Fundente Fundación y 2R Radio Tejiendo Cultura presentaron Cocina Artesanal con Claudia Zapata. Dirige arquitecto Jorge Enrique Santa Cruz. Producción técnica Dreamforce TV. Bienvenidos.